tal? Siguiendo con estas pláticas que tenemos acerca del juicio de amparo, desde mi punto de vista, un artículo del que necesariamente se tiene que hablar es del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 133 tiene una peculiaridad, no es un artículo que haya surgido espontáneamente de criterio mexicano, no es un artículo que el constitucionalista permanente haya considerado por sí mismo de manera autónoma. Este es un precepto que le copiamos a la Constitución norteamericana, al artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos. Y a mí me parece que a partir de aquí empiezan una serie de problemas en la interpretación del control de constitucionalidad, que es uno de los factores que tienen que incidir necesariamente en el ámbito del juicio de amparo. ¿Qué es lo que tenemos dentro del artículo 133? Pues que es como decíamos, este es copia del artículo 6 de la Constitución norteamericana, y la Constitución norteamericana contiene un control difuso de la constitucionalidad. Ese control difuso de la constitucionalidad tiene que ver con una sentencia muy de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la famosa sentencia Marshall, o también conocida como la sentencia Marbury contra Madison. ¿Qué es lo que pasó en esta sentencia? Pues aunque algunos no lo quieren aceptar, tiene un alto contenido político y no solamente un contenido jurídico. Este alto contenido político me parece, por lo menos en lo personal, que influyó para la decisión del juez Marshall. Si bien es cierto que el juez Marshall ha sido considerado el juez más importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, se dice que el más preparado o el más hábil, el más inteligente, el que tenía más conocimientos. También lo es que esta sentencia, desde mi punto de vista, empaña un poco su figura y empaña un poco su trascendencia. ¿Qué fue lo que pasó como factores políticos que incidieron en esta sentencia Marbury contra Madison? Pues que se da un cambio de presidencia, y al darse un cambio de presidencia en los Estados Unidos de Norteamérica, pues también se da un cambio de partido político. Sale el presidente John Adams y entra el presidente Thomas Jefferson. Y antes de ello, Marbury consigue ser considerado como juez de distrito en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Madison, que era el secretario de Estado encargado de darle su nombramiento como tal, recibe la orden de parte del presidente Jefferson de no otorgarle ese reconocimiento. A partir de aquí, entonces, Marbury busca en el ámbito jurídico norteamericano algún mecanismo de defensa para que él pueda conseguir ese nombramiento por el que ya había concursado y que además le daba ya cabida a ser considerado juez de distrito. Y la contraparte que teníamos, que era el hecho de que Madison no le daba este nombramiento por órdenes y disposición del propio presidente Jefferson. Entonces le encuentra un artículo que le permite llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, y por consiguiente el hecho de que conociera de este asunto el juez Marshall. A partir de aquí, el juez Marshall se hace una serie de preguntas. La primera de ellas: ¿tenía razón Marbury en su reclamo? Y se contesta el juez Marshall que sí, puesto que Marbury había completado todos los requisitos para ser considerado como juez de distrito y no le habían dado su nombramiento. Otra pregunta que se hace el juez Marshall en torno al asunto es si se debía de otorgar ese nombramiento. Pues sí, también, y Madison tenía la obligación de entregarle su nombramiento, puesto que había aprobado todos los exámenes a los que se había sometido para ser considerado juez. Después se hace la pregunta fundamental del juez Marshall: ¿cómo es que llegó el asunto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y ahí descubre que un artículo un precepto jurídico de menor rango que la Constitución era el que había dado la posibilidad de que Marbury accediera a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el juez Marshall se hace la pregunta fundamental: ¿ese precepto es acorde con la Constitución norteamericana? Y entonces la respuesta en este caso es negativa. Ese precepto no era acorde con la Constitución norteamericana, porque la propia Constitución de los Estados Unidos establecía que solamente se podía llegar a la Corte Suprema de manera indirecta y no de manera directa.
Este precepto utilizado por Marbury le había permitido accesar de manera directa a la Corte Suprema y por consiguiente era contrario a la Constitución. Y luego de ahí viene la segunda pregunta fundamental, que se va a contestar de manera negativa. Hay que proteger a la Constitución, decía el juez Marshall, y la respuesta es afirmativa, es sí. Todos los jueces deben de proteger a la Constitución y por consiguiente a la constitucionalidad que está contenida en ella. Por consiguiente, de aquí surge precisamente el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? En criterio del juez Marshall y en torno a esta sentencia que ha causado época y que se aplica en todo el ámbito del constitucionalismo de varios países, el constitucionalismo moderno, y en varios libros de derecho constitucional pues se advierte la presencia de esta sentencia. En base a ella es que todos los jueces de cualquier rango deben de hacer protección de la constitucionalidad, deben de hacer control de la constitucionalidad, y por eso es que precisamente se le denomina control difuso de constitucionalidad. Nosotros tenemos un problema porque copiamos íntegramente el artículo 6 que contiene esta disposición o esta tendencia de los norteamericanos precisamente, pero nosotros durante mucha época no tuvimos un control difuso de la constitucionalidad, siempre tuvimos un control concentrado de la constitucionalidad. Respecto de este tema, básicamente tenemos dos sistemas. Este que les estoy comentando, que es el sistema norteamericano o el sistema anglosajón, y que ya vimos de dónde se desprende de esta famosa sentencia Marbury-Madison, y por otro lado tenemos el pensamiento kelseniano, y que se le conoce precisamente a este otro sistema como sistema kelseniano o sistema austriaco o sistema europeo o sistema continental. Cualquiera de ellos es un nombre correcto para darle a este sistema, en el que el control de la constitucionalidad no lo pueden hacer todos los jueces, solamente algunos jueces de cierto rango son los que pueden llevar a cabo este tipo de control. Nosotros tenemos entonces un problema a través del artículo 133, o lo tuvimos durante mucho tiempo, es que formalmente, por copia de este artículo 133 íntegramente, tenemos un control difuso de constitucionalidad, pero materialmente tenemos un control concentrado de la constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha reconocido que efectivamente el artículo 133 de la Constitución, es copia fiel del artículo 6 de la Constitución norteamericana, y que debiéramos tener este control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, que hay que utilizar la hermenéutica jurídica, y a través de esta hermenéutica jurídica hay que interpretar el artículo 133 constitucional no aisladamente, sino asociado con los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución. A través de esta asociación de preceptos, entonces, es que tenemos un control concentrado de la constitucionalidad a través de instrumentos que hoy se vuelven garantías de protección de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, que son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que tenemos por consiguiente? Que estos mecanismos de control de la constitucionalidad, que les vamos a denominar directos, y ya después vamos a ver por qué, permiten que solamente algunos órganos jurisdiccionales sean los que conozcan de este ámbito de control de la constitucionalidad y no todos los jueces. Estos órganos jurisdiccionales que pueden hacer este control de constitucionalidad, ¿quiénes son? Pues desde luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o a través de sus dos salas, los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Ellos son los que pueden hacer este control de constitucionalidad directo, repito, y no todos los jueces. Entonces aquí surge un fenómeno interesante. Primero, tenemos un artículo 133 de la Constitución que es copia de la Constitución norteamericana. Como dije al principio, no es un precepto que haya surgido del pensamiento estrictamente mexicano. Y por otro lado, tenemos que ese artículo 133 de la Constitución se ha mantenido firme, se ha mantenido incólume, mientras que en torno a él han girado una serie de requisitos, una serie de interpretaciones
que han dado cabida a su variación. Y lo que realmente debería de acontecer o debería de suceder es que tendría que haber reformas a este artículo 133 constitucional para que de esta manera pudiéramos tener una idea más clara, más precisa del control de constitucionalidad. Resumiendo entonces, ¿qué pudiéramos comentar? Que para el control de constitucionalidad tenemos dos sistemas, el que decíamos norteamericano, que surge de esta sentencia que se ha vuelto muy famosa, Marbury contra Madison, con sus peculiaridades, sus particularidades, estas cuestiones de carácter político que ya comentábamos, y por el otro lado el sistema austriaco kelseniano, que impide que todos los jueces hagan control de la constitucionalidad y que reconoce u ordena que solamente algunos órganos sean los que hagan este tipo de control. Bajo este tipo de control, entonces nosotros tendríamos estos tres instrumentos que comentábamos, uno de ellos que es el que es materia de nuestros comentarios, que es el juicio de amparo, los otros dos instrumentos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. No perdamos de vista esto, porque esto nos va a llevar al día de hoy, y después de algunos acontecimientos que tienen que ver igual con violaciones a derechos humanos, a lo que hoy se denomina control de constitucionalidad por vía directa o control de constitucionalidad directo, porque ya también tenemos en nuestro país control difuso de constitucionalidad. Este sería el control concentrado de constitucionalidad por vía directa, y más adelante en otro bloque platicaríamos de los otros controles de constitucionalidad y de convencionalidad para completarlos con lo que ahora estamos comentando. Muchas gracias.